orden en el tablero. Cuando Ekei entró en los aposentos de Anbee Fujita, segundo escribano del consejo de su señoría, no fue el enfermo postrado el que llamó su atención, sino el médico que, arrodillado junto a su lecho, lo examinaba con detenimiento. Se trataba de Inushiro Ito, y fue la primera vez que Kei vio a un médico aún más enfermo que su paciente. Su aspecto había empeorado ostensiblemente desde la última vez. Parecía consumido, con el rostro marcado por el dolor y la delgada piel estirada sobre los huesos descarnados. Todo en él movía a la conmiseración. Sin embargo, allí estaba, ejerciendo su oficio hasta el último aliento, lo que despertó en Ekei una admiración que raramente profesaba hacia alguien. La escena, sin embargo, suscitaba otros sentimientos en Ojine, que contemplaba a su padre con un nudo en la garganta, temerosa de que el esfuerzo lo superara en cualquier momento. Maese Inafune saludó al anciano con una voz animosa pero débil. Me alegra de que finalmente haya podido venir. No esperaba encontrarle aquí, maestro. No crea que me ha resultado sencillo, dijo Inushiro con media sonrisa. Aunque más que las empinadas escaleras y los largos pasillos, el principal escollo ha sido la obstinación de mi hija. Aún acepta que su padre se muere y cree poder evitarlo manteniéndome encerrado en mis aposentos. Padre, no habla así, le reprochó Ojine con suavidad. Inushiro sonrió con ternura. Sabía que escucharle decir aquello mortificaba a su hija. Ojine, déjame ser útil mientras pueda, le rogó al anciano, y apoyó la palma de su mano sobre la frente del paciente, que dormía con sueño liviano y agitado de los enfermos. Ekei se aproximó al lecho de Anbee Fujita y se arrodilló junto a Ojine. ¿Cuáles son los síntomas de este hombre? Tiene fiebre, explicó Inushiro. Le cuesta respirar y el latido de su corazón es anormal, acelerado. También sufre de náuseas que le impiden comer y, según su mujer, llevaba días sin dormir, pero le hemos conseguido bajar el calor corporal con paños fríos y ungüento de alcanforero. No hace mucho que ha conciliado el sueño. Mi hija dice que coincide con la extraña dolencia que identificasteis en los barrios de mercaderes, así que quise verlo por mí mismo. Los síntomas son similares, aclaró Ojine, pero en este hombre se han mostrado más virulentos. Los remedios que usamos con los anteriores afectados no están siendo tan eficaces. Ya veo, Ekei se pellizcó la barbilla pensativo. ¿Saben si el enfermo frecuentaba las casas de los comerciantes o le une algún tipo de parentesco? Nada, señaló Ojine. Ogura y Yoshi ya han interrogado a la familia del señor Fujita, pero no hay ningún vínculo con el círculo mercantil de Fukui. Se trata de un hombre de costumbres al que no se le conoce más vicio que beber en la ciudad con sus amigos un par de días por semana. Si la bebida fuera el problema, musitó Ekei sin apartar la vista del paciente, conozco a alguno que debería estar enterrado hace tiempo. Sin embargo, muestra una salud envidiable. Todo nos conduce a lo mismo, síntomas idénticos para pacientes que aparentemente no tienen nada en común, señaló la médica. Por lo menos hasta ahora los enfermos se circunscribían a los hombres adultos de la familia de comerciantes, pero con este nuevo caso ya ni siquiera esa constante se mantiene, por no mencionar las extrañas recaídas de las pocas semanas de sanar, apuntó el maestro Inafune mientras sacudía la cabeza con frustración. Ekei aproximó la oreja al pecho del paciente, con cuidado de no despertarlo. Escuchó sus latidos y a continuación puso el dorso de la mano bajo la nariz del durmiente, a fin de percibir la temperatura y el ritmo de su aliento. Finalmente se dio por vencido, pues sabía que ninguna prueba arrojaría más luz sobre tales circunstancias. El hombre presentaba los mismos síntomas y la enfermedad, aunque más reticente, respondía al tratamiento habitual. Al observar su desconcierto,
Inushiro decidió intervenir. Os ruego que escuchéis a este viejo. Nos encontramos ante un dilema médico que tristemente no es extraordinario. Son muchas las enfermedades y maldiciones que atormentan al hombre, y no todas están recogidas en los manuales o identificadas en la tradición médica. No es la primera vez que una población entera sufre ante la incapacidad de sus médicos de reconocer el mal que le aflige. Pero vosotros tenéis media batalla ganada, pues el tratamiento funciona con vuestros pacientes. Ahora debéis ganar la otra media. Debéis procurar que la enfermedad no se propague, pues el mejor médico no es el que sabe sanar a una persona, sino el que evita que enferme. Padre, parece una tarea imposible. Los síntomas no son extraños, más bien al contrario, pero ni el maestro Inafune ni yo hemos conocido antes dolencia alguna en la que se presenten juntos. He estudiado los libros que tenéis en vuestra biblioteca. Nada en ellos permite identificar este mal. Olvídate de los libros, exclamó Inushiro con un vigor impropio de una persona tan enferma. ¿Cuántas veces te he dicho que en ellos no se encuentran todas las respuestas? Tened esto presente. En la medicina, las casualidades no existen. Si todos estos hombres han enfermado del mismo mal y él al mismo tiempo, es porque debe existir un motivo que se os escapa, y no lo encontraréis en textos escritos décadas atrás. Como médicos de esta comunidad tenéis la responsabilidad de descubrir el origen antes de que vaya más. El anciano hablaba con entusiasmo. Sin embargo, un acceso de dolor le hizo llevarse las manos al estómago. Su rostro se contrajo en un espasmo agónico y se encogió sobre sí mismo. A duras penas pudo contener una arcada llevándose a la boca un pañuelo de seda. Ogine se aproximó alarmada, pero su padre la detuvo con un gesto de la mano, mientras que con la otra se apoyaba sobre el tatami intentando mantenerse de rodillas. Cuando la ráfaga de dolor pasó, Ekei observó que el pañuelo de seda blanca era ahora un ovillo ensangrentado en el puño de Inushiro. Este se obligó a recobrar la compostura, a pesar de que su rostro delataba que el dolor no había remitido del todo, si es que alguna vez lo hacía. Preocupémonos de los vivos, dijo Inushiro con voz quebrada. Debéis hacer lo que os digo. La única manera de derrotar por completo una enfermedad es identificar su causa verdadera. Así lo haremos, se lo prometo, dijo Kei. Más tranquilo al escuchar aquellas palabras, Inushiro asintió repetidamente y comenzó a ponerse en pie con dificultad. Recibió inmediatamente el apoyo de Ogine, que se deslizó bajo el brazo de su padre para servirle de báculo. Mientras abandonaba la sala, el anciano insistía, pese a su debilidad. Los dos debéis encargaros de ello. Lo que el uno no ve, puede verlo el otro. Vuestros conocimientos son muy distintos, pero a un tiempo se complementan. Y mientras el viejo decía esto, Ogine miró de reojo a Ekei con rostro resignado, casi disculpándose por la obstinación de su padre. Él esbozó una sonrisa que intentaba tranquilizarla, hasta que padre e hija salieron de la sala. Al quedarse a solas con el dormido señor Fujita, le asaltó la idea de que la insistencia del viejo Ito quizás respondiera a intereses que iban más allá de los puramente médicos. Ekei depositó a una las 10 monedas de cobre sobre la mesa y con el dedo índice sujetó las últimas de ellas contra la madera húmeda, dando a entender al hombre que lo observaba que aún no podía retirarlas. Hoy me explicarás esa estrategia tuya de colocar las piedras de forma de serpiente, indicó Ekei, mientras antes de liberar las últimas piezas de cobre. Maese Inafune me paga por enseñarle a jugar al Go, no por desvelarle mis secretos. Sonrió con sus dientes torcidos el armero, Uchi Ogawa. Te pagaré más. El maestro de Go rió con una carcajada desvergonzada. Solo los idiotas creen que por pagar más aprenderán antes. Supongo que por eso solo son idiotas. Eres un hombre encantador, Ogawa. No
consigo explicarme cómo tu mujer pudo pedir la anulación del matrimonio, apuntó Ekei con socarronería, pero la invectiva pareció divertir aún más al aludido. Tome asiento, maese. Su sarcasmo tampoco le ayudará a derrotarme esta noche. El médico alcanzó un taburete desnivelado y lo acercó a la mesa donde se entregaba al complejo arte del Go. Allí, en el peculiar jardín sembrado de chatarra, a espadas torcidas del aún más peculiar maestro que había encontrado, mientras Ekei se frotaba las manos intentando mitigar el frío nocturno. Ushi Ogawa depositó sobre la mesa 2 cuencos, el suyo con piedras negras y el de su oponente con piedras blancas. Desde hacía meses, cada noche, salvo en raras ocasiones, el médico llegó poco después del atardecer para continuar la partida que había dejado pendiente. Ni una sola vez que ella había conseguido derrotar al que era su maestro, pero cada noche el médico aprendía un poco más, tanto de lo que Ogawa le explicaba como de lo que se callaba, por lo que sus estrategias eran cada vez menos pueriles y directas, ganando en complejidad y sutileza. Pero el veterano Ashigaru era un jugador consumado, un estratega de mente despierta, cuya refinada técnica contrastaba con su aspecto tosco. No así sus modales, pues no dudaba en reír estrepitosamente cuando el médico urdía estratagemas que creían hábiles, pero que a Ogawa le resultaban tan evidentes como las intenciones de un niño que contempla agazapado cómo amasan el mochi en Año Nuevo. Otros quizás se habrían sentido humillados por la actitud del armero, pero Ekei se limitaba a reír y a reelaborar sus planes. Esa noche el médico se encontraba especialmente optimista. Empezaba una partida nueva y el tablero limpio era un mundo de posibilidades en el que poner en juego las nuevas tácticas que había ideado. Hoy renuncio a mis puntos Komi, anunció Ekei mientras jugueteaba entre sus dedos como una piedra blanca. Ogawa sintió con fingida admiración. Veo que se encuentra confiado, pero aguarde mejor al final de la partida. Quizás esos puntos le vengan bien para que la diferencia no hiera su amor propio. Inafune rió, pues sabía que aquellas chanzas formaban también parte del juego, al menos así debía de ser entre Ashigarus y soldados rasos que jugaban al ocaso junto al campo de batalla. Llevado por el momento distendido y por la confianza que se habían creado entre ambos, Ekei se atrevió a señalar la pierna cortada y burdamente reemplazada por una pata de madera. Eso debió doler. Pocos sobreviven a una pierna amputada. Ogawa torció la boca en un gesto que el médico ya identificaba como característico de aquel hombre, e hizo ver que le quitaba importancia a su desgracia, lo que en absoluto era cierto, pues Ekei aún no había conocido a un veterano que no presumiera de sus cicatrices de guerra, y todos comenzaban su historia con aquel mismo aire de desdén. Un arcabucero de Ishida me destrozó la pierna de un disparo, me la partió en 2 por debajo de la rodilla. Otros no tuvieron tanta suerte. ¿Te atendieron pronto? No, dijo el hombre, mientras removía los 2 piedras negras dentro de su puño. Iba a la vanguardia. Al amanecer cargábamos a pie contra la primera línea de arcabuces. Cuando la bala de hierro me alcanzó, me vi despedido hacia el fango y caí de bruces. Ya entonces solo tuve fuerzas para revolverme y mirar hacia el cielo. Sobre mí pasaron mis camaradas Ashigarus y la carga de caballería, y después escuché durante horas los sonidos de la guerra, los gritos de muerte, el tronar de los disparos, el crujido de las lanzas al quebrarse. Se pasó la mano por la nuca. No sé si alguna vez ha estado en un campo de batalla, pero si lo ha estado, sabe que lo peor es lo que viene después. El llanto de los supervivientes, la súplica de los moribundos y el hedor.
A veces creía reconocer la voz de un amigo entre los gemidos cercanos, pero ni siquiera tenía fuerzas para levantar la cabeza y buscarlos. Así permanecí todo el día, inmóvil mientras observaba aquel cielo frío y gris que nos meaba lluvia sin cesar. Fue un día muy largo. Lo normal habría sido morir desangrado, pero no lo hice. La vida me ha masticado con ahínco en más de una ocasión, pero siempre termina por escupirme. Soy duro y nudoso, difícil de tragar, zanjó Ogawa con una estruendosa carcajada, y mientras se reía, Ekei pensó en lo acertado de la metáfora, dado su aspecto. Como le cauterizaron el muñón, quiso saber llevado por el interés médico. Cuando caía el sol, comencé a llamar a gritos a quien pudiera escucharme. Afortunadamente, fueron los nuestros los que me encontraron. Yo ya me había hecho un torniquete con un trozo de greba, así que se limitaron a cortarme los jirones de carne y hueso con una sierra y me quemaron la herida con una plancha de metal al rojo. ¿Sabe algo gracioso? Después de todo el día sin comer, ese olor incluso me abrió el apetito. Ekei esbozó una expresión de desagrado y el Ashigaru volvió a dar rienda suelta a su estrepitosa risa. En cualquier caso estoy vivo. Ya le dije que aquel día tuve suerte. Es una manera de verlo, apuntó el médico, que señaló el tablero, invitando a Ogawa a abrir la partida. Este puso la primera piedra negra en una de las intersecciones centrales, mientras aún sonreía divertido por su propia historia. Poco a poco, el tablero se fue tiñendo de blanco y negro, mientras las mareas de uno y otro color oscilaban ganando y perdiendo zonas de juego. Ekei se esforzaba por anticipar las intenciones de su adversario y supo que en más de una ocasión logró truncar sus planes, pues Uchi Ogawa entrecerraba su único ojo cuando se veía obligado a reelaborar su estrategia. Derrotar a su alumno comenzaba a ponerle cierto reto, y aquello era gratificación suficiente para Ekei, al menos por el momento. En el Go, como en la guerra, debes fiarte de tu instinto, enunció Ogawa en un momento dado. Los generales que pretenden planificar las batallas desde un principio, que no quieren dejar nada a la improvisación, acaban derrotados por los imprevistos. Si uno no tiene la capacidad de adaptarse a los acontecimientos, termina cayendo tarde o temprano. Y lo que vale para la guerra, vale para la vida. Por eso, los sabios chinos consideran que este juego no solo encierra los secretos de la guerra, sino de la misma vida. Ahora te pones a filosofar sobre la vida y la guerra. Solo repito lo que me dijo un oficial con el que una vez jugué, señaló el armero. Pero si lo piensas bien, tiene sentido. Así que, atendiendo a esta partida, yo podría haber sido un gran general, mientras que usted no habría pasado de ser un lancero incompetente. Dicho esto, colocó una piedra negra que cegó una larga hilera blanca de piedras de Ekei. Fueron retiradas una a una del tablero, mientras el médico solo podía negar con la cabeza, disgustado, intentando averiguar cómo Ogawa había conseguido envolver su mayor grupo de piedras sin que él se diera cuenta hasta que estuvo en Atari. Cuando levantó la vista, observó que su adversario sonreía dando la partida por ganada. «Aún no hemos concluido», protestó Inafune. «No sería elegante por tu parte intentar levantar esta partida. No se ponga en evidencia y asuma su derrota. Esa es otra cosa de las enseñanzas del Go». El maestro Inafune devolvió la mirada al tablero y debió reconocer que Ogawa tenía razón. Seguir jugando solo servía para dilatar lo inevitable. «Está bien», asintió mientras se ponía en pie. «Mañana jugaremos de nuevo». «Aquí estaré», respondió el que era su tutor, al parecer no solo en el juego del Go, sino también en el de la vida. Los dos hombres se dieron las buenas noches y Ekei enfiló la salida con expresión ausente, incluso cuando hubo cerrado la puerta del jardín, cercado por unas tablas tan torcidas como los dientes de su propietario. Su mente
espada en el tablero, repasando sus movimientos en busca del error que había precipitado su derrota. Vagó largo rato por las calles que se desplomaban a medida que las estrellas prendían el cielo, y mientras contemplaba cómo la noche transfiguraba la piel de la ciudad, su mente trataba de aprehender algo que se movía justo a los límites de la conciencia. Ascendía por la arboleda del castillo cuando reparó en que lo dicho por el armero tenía cierta relación con las palabras de Inushiro Ito. En medicina las coincidencias no existen, había dicho el viejo maestro, como tampoco en la vida, habría añadido Kei Inafune. Esa idea lo había inquietado incluso antes de que el anciano la verbalizara, pero fueron las palabras de Ogawa, apelando al instinto, las que actuaron como una chispa sobre la yesca seca, porque si debía atender a su instinto, este no cesaba de gritarle que existía una relación entre los extraños acontecimientos de las últimas fechas. La noche en la que él y Ojine fueron espiados de regreso al castillo, las rosas blancas que habían encontrado a orillas de esa misma senda y la enfermedad de los mercaderes, circunstancias inexplicables sin relación alguna, pero que coincidían en el mismo tiempo y en el mismo lugar. El viejo Ito le habría instado a buscar el hilo oculto que conectaba aquellos hechos, y después de su largo paseo nocturno, la mente de Kei comenzó a intuir una posibilidad. Quizás alguien más, aparte de él, estaba conspirando en la ciudad de Fukui. Si aceptaba aquella premisa, las piedras comenzaban a caer en el tablero de madera ordenada. Alguien se comunicaba en secreto con una persona del castillo a través de las rosas blancas. El propio Kei estaba siendo vigilado por dicho conspirador, lo que explicaría que le siguieran la noche que visitaron a la dama Sakura, y la enfermedad de Fukui no podría ser sino un más extraño caso de envenenamiento que jamás hubiera documentado.